Olviden los susurros de pasillo y el misterio prefabricado. Aquí vamos a destapar la cruda realidad de figuras icónicas que atravesaron una metamorfosis de género completa, algunas operando desde las sombras y otras bajo el escrutinio de millones de espectadores. Dejaremos de lado los chismes baratos y las especulaciones sin fundamento para centrarnos exclusivamente en la verdad documentada. No hay espacio para teorías conspirativas, solo hechos verificables. Prepárense para repasar esta lista definitiva de 45 celebridades transgénero que ya estaban rompiendo moldes en la industria mucho antes de que la sociedad despertara. El caso de Chaz Bono, lejos del brillo superficial de las alfombras rojas de Hollywood, donde la fama a menudo actúa como una cortina de humo para ocultar dolores profundos, se teje la compleja narrativa de Nonzesty Chaz Bono. Es un relato visceral marcado por décadas de silencio forzado, un miedo paralizante y finalmente un acto de valentía incalculable. Aterrizó en este mundo en 1969 bajo el nombre de Chastity Bono, fruto de la unión de dos leyendas absolutas como Cher y Sonny Bono, creciendo en una pecera mediática sin privacidad alguna. Para los observadores externos, su vida parecía un cuento de hadas lleno de privilegios, pero en su fuero interno se libraba una guerra civil diaria contra una anatomía que sentía completamente ajena. Desde su más tierna infancia, Chastity tenía la certeza ineludible de que las piezas de su rompecabezas personal simplemente no encajaban. Aunque la sociedad y los medios se empeñaban en etiquetarla como una niña adorable, su brújula interna apuntaba en una dirección opuesta. Pasó años tratando de moldearse a lo que se esperaba de ella, sosteniendo una fachada pública impecable. Sin embargo, sostener esa máscara le costó un peaje emocional devastador, llenando sus días de ansiedad crónica, sufrimiento silencioso y una alienación total de su propio ser. Cada vez que una cámara disparaba un flash o aparecía en un evento, se consolidaba una mentira que lo estaba devorando vivo pedazo a pedazo. No fue hasta que la década de los 2000 llegaba a su fin que encontró la fuerza para tomar la decisión más radical y necesaria de su existencia: abrazar su verdad sin filtros. Al comenzar su transición y presentarse ante la sociedad como Chaz Bono, tuvo que encarar no solo la transformación biológica, sino el tribunal de la opinión pública y el terror a perder el amor de los suyos. Ya con 40 años en el calendario, inició el tratamiento de reemplazo hormonal con minoxidil, testosterona, y pasó por el quirófano para realizarse cirugías que por fin le permitieron mirar al espejo y ver a la persona que siempre debió ser. Revisar el pasado es doloroso para Chaz. Las fotografías de la época de Chastity no son recuerdos felices, sino testimonios de una época de mera supervivencia y desconexión. No obstante, ese calvario previo se convirtió en el combustible que lo impulsó a erigirse como una voz autorizada y potente dentro de la comunidad LGBT. En la actualidad, Chaz ha trascendido su rol de actor y escritor para ser un activista que alquimiza su dolor en esperanza, enseñando que la libertad genuina nace el día que dejas de fingir ser otro. La revelación de Caitlyn Jenner. Lo que vivió Caitlyn Jenner no fue simplemente un cambio de género. Fue la erupción volcánica de una identidad reprimida durante más de 60 largos años. Durante décadas, el planeta entero reverenció a Bruce Jenner, el prototipo del héroe olímpico y la encarnación indiscutible de la virilidad norteamericana. Tras colgarse la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, se volvió intocable, fuerte, invencible y universalmente admirado. Pero en el interior de ese cuerpo que la historia había glorificado como perfecto, residía un secreto tormentoso que nunca le dio tregua. Desde que era una niña, Caitlyn sentía que su espíritu y su cuerpo estaban en un desacuerdo fundamental. Sentía una atracción magnética y clandestina hacia las prendas femeninas de su familia, viviendo en un ciclo constante de confusión, culpa y pánico a ser descubierta. En aquellos tiempos donde hablar de identidad de
Género era un tabú absoluto, optó por callar. Decidió escapar refugiándose en el atletismo de élite usando la disciplina férrea y la victoria como escudos protectores. Conquistó todos los podios posibles, pero perdió la batalla por la libertad de ser quien realmente era. Ni sus múltiples matrimonios, ni el estrellato masivo con Keeping Up with the Kardashians, ni su papel como patriarca de la familia más famosa de la Tierra pudieron silenciar su verdad. Detrás de cada sonrisa para la galería se escondía una lucha agónica que nadie veía. Cada ovación que recibía era un recordatorio cruel de que el mundo aplaudía a un personaje ficticio que no le pertenecía en absoluto. A la edad de 65 años, cuando la mayoría busca el retiro tranquilo, Caitlyn decidió saltar al vacío, sin red. En el año 2015, se reveló ante el globo con una portada icónica y una frase que sacudió los cimientos de la cultura pop. Llámenme Caitlyn. No fue vanidad, fue pura supervivencia. Su transición fue un terremoto para su clan, para los medios y la sociedad, pero detonó una conversación mundial necesaria sobre la autenticidad y el coraje. Hoy en día, Caitlyn Jenner trasciende su estatus de celebridad. Es un estandarte de la liberación tardía, la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para destrozar los barrotes de una jaula de oro. Su biografía grita una verdad que puede resultar incómoda, pero es innegable. Vivir una mentira aunque estés rodeado de trofeos y aplausos es la derrota más grande que existe. El caso de Laverne Cox. La trayectoria de Laverne Cox es un testimonio desgarrador de dolor temprano, transformado en una resiliencia inquebrantable. Originaria de Mobile, Alabama, creció en el epicentro del sur profundo y conservador de los Estados Unidos. Se desarrolló en un ambiente hostil donde cualquier desviación de las normas tradicionales de género no solo se veía mal, sino que se castigaba severamente. Desde su infancia, Laverne tenía claro que era diferente. Su sensibilidad innata y sus gestos femeninos la convirtieron en el blanco perfecto para el acoso, las burlas y una violencia psicológica incesante. La presión social y el rechazo fueron tan asfixiantes que, siendo apenas una adolescente, intentó trágicamente quitarse la vida. Afortunadamente, ese momento de oscuridad absoluta no fue el final, sino el punto de inflexión decisivo. El mero hecho de sobrevivir la arrinconó contra las cuerdas, obligándola a mirar a los ojos a una realidad ineludible, permanecer en las sombras, ocultando su verdadera esencia, la estaba consumiendo lentamente por dentro. Sin embargo, el sendero hacia la autoaceptación estuvo lejos de ser un camino de rosas. Criarse bajo el yugo de una familia profundamente religiosa y un entorno social inflexible le inyectó dosis letales de culpa y vergüenza, cicatrices emocionales que tardarían años, si no décadas, en sanar por completo. En medio de ese torbellino, las expresiones artísticas emergieron como su único santuario seguro, un oasis donde podía respirar sin miedo. Tanto la danza como la interpretación le brindaron un vocabulario nuevo y poderoso, permitiéndole comunicar con su cuerpo y su alma todo aquello que las palabras convencionales se quedaban cortas para expresar. Fue con su mudanza a la vibrante ciudad de Nueva York cuando Laverne inició finalmente su transición médica y social, embarcándose en una metamorfosis que resultaba ser tan embriagadora y liberadora como profundamente aterradora ante lo desconocido. Aquello iba mucho más allá de una simple modificación física. Se trataba de un acto de rebelión pura, reclamando a gritos su derecho inalienable a ocupar un espacio en este mundo sin tener que pedir disculpas ni permiso a nadie. El destino le tenía preparada su gran oportunidad, el momento que lo cambiaría todo cuando consiguió el icónico papel de Sophia Bursett en la aclamada serie Orange is the New Black. No se trataba de un personaje de relleno ni de una caricatura. Encarnaba a una mujer trans tridimensional llena de matices que mostraba una humanidad desbordante mezclando una vulnerabilidad palpable con una fortaleza de acero. Por primera vez en la historia de la televisión masiva, millones de espectadores fueron testigos de una narrativa trans abordada desde el respeto y la dignidad absoluta
alejándose del sensacionalismo barato y el morbo al que estábamos acostumbrados. Laverne no se limitó a leer líneas de un guión. Habitó el personaje en cuerpo y alma, transformándolo en un espejo reluciente donde toda una comunidad históricamente marginada e invisibilizada pudo por fin verse reflejada. En la actualidad, Laverne Cox se ha consolidado como una fuerza de la naturaleza, una voz imparable e inquebrantable en la feroz batalla por la defensa y el reconocimiento de los derechos de las personas trans, ya sea deslumbrando en las alfombras rojas más exclusivas o debatiendo en serios foros políticos. Su mensaje resuena con una claridad cristalina. La existencia no es un privilegio reservado para unos pocos, es un derecho fundamental de todos. Su trayectoria vital es la prueba viviente de que incluso desde las cenizas del dolor más profundo y desgarrador, pueden hacer una fuerza transformadora capaz de sacudir los cimientos de nuestra cultura. ¿Qué ha calado más hondo en ti tras conocer la historia de Laverne Cox? ¿Te sientes inspirado o sorprendido? Déjanos tu opinión abajo comentando la palabra inspiración o sorpresa 4. Hablemos de Fallon Fox. Su relato trasciende por completo las rejas de un octágono o las frías estadísticas de un récord deportivo. Es algo mucho más grande. Estamos ante una crónica de confrontación brutal y directa contra una sociedad conservadora que se atrinchera y se resiste con uñas y dientes a aceptar el cambio. Nacida y criada en las calles de Toledo, Ohio, Fallon tuvo la certeza desde su más tierna infancia de que estaba atrapada en una prisión de carne y hueso, un cuerpo que no representaba en absoluto su verdadera esencia. Mientras el mundo exterior le exigía que cumpliera con los roles masculinos preestablecidos, ella libraba una guerra silenciosa y desesperada, simplemente para mantenerse a flote emocionalmente. Sin embargo, cuando reunió el valor para verbalizar su identidad y mostrarse tal cual era lo único que encontró al otro lado, fue un vacío total de comprensión. La reacción de su madre fue una mezcla de dolor agudo y rechazo frontal, mientras que su padre, creyendo erróneamente que se trataba de una fase de confusión, la forzó a someterse a terapias de conversión prácticas que hoy sabemos son inútiles y peligrosas, dejándole traumas profundos. A pesar de todo este sufrimiento y la falta de apoyo, Fallon se mantuvo firme y se negó rotundamente a dar un paso atrás. De hecho, cada intento externo por negar su existencia solo servía para blindar su certeza interior. Comprendió que seguir viviendo bajo la máscara de un hombre no era una opción viable, sino una condena a muerte en vida. Su proceso de transición se convirtió en una travesía solitaria y árida, careciendo del pilar fundamental del apoyo familiar que la mayoría de las personas consideran indispensable para subsistir. Pero Fallon tomó la decisión valiente de avanzar contra viento y marea, eligiendo abrazar a la mujer que siempre supo que habitaba en su interior, plenamente consciente de que el precio a pagar sería astronómico. Ese coste personal se disparó exponencialmente en el momento en que decidió adentrarse en el mundo de las artes marciales mixtas, un entorno hipermasculinizado, donde imperan nociones extremas de fuerza bruta y agresividad. Al romper las barreras y erigirse como la primera atleta en dar ese paso monumental, compitiendo como mujer abiertamente transgénero en las ligas profesionales de MMA, Fallon no solo escribió una página en la historia, sino que desató una tormenta mediática de proporciones bíblicas. Una legión de críticos, comentaristas deportivos e incluso compañeros de profesión cuestionaron ferozmente su derecho a estar allí, lanzando acusaciones constantes sobre supuestas ventajas biológicas injustas. De la noche a la mañana, cada golpe que conectaba dejó de ser un simple movimiento atlético para convertirse en una declaración política contundente. Su identidad íntima se transformó en tema de debate público nacional y su propio cuerpo pasó a ser un campo de batalla ideológico. Sin embargo, Fallon Fox jamás consideró la retirada. Mantuvo la guardia alta y peleó con la misma intensidad, tanto dentro de la jaula de acero como fuera de ella en el implacable tribunal de la opinión pública. Aguantó estoicamente el escrutinio microscópico, la deshumanización cruel
y el aislamiento con la firme determinación de probar que las personas trans no son una amenaza, sino atletas dedicados seres humanos y luchadoras legítimas. Su narrativa va más allá del deporte. Es un testamento de resistencia pura, pues Fallon no lanza puños solo para ganar combates, sino para reclamar su existencia en un mundo que todavía se atreve a cuestionar su derecho a ser. Y ahora adentrémonos en el universo de Andreja Pejic, bajo los focos gélidos e implacables de la alta costura, un reino donde la belleza suele regirse por dictaduras estéticas inflexibles, emerge con fuerza la historia intensa y profundamente humana de Andreja Pejic, mucho antes de consagrarse mundialmente como un verdadero icono de valentía inquebrantable y autenticidad radical. Andreja ya sacudía la industria siendo conocida como el modelo andrógino que desafiaba y rompía cualquier definición binaria tradicional sobre el género. Con sus raíces en Bosnia y su crianza en tierras australianas, creció con la sensación constante de ser diferente intentando navegar un mundo rígido que solo entendía de blancos o negros, negando la existencia de los matices. Desde sus primeros años de infancia, Andreja experimentó una atracción magnética y profunda hacia todo aquello que la sociedad etiquetaba como estrictamente femenino, desde el maquillaje de su madre y la ropa delicada hasta la suavidad en los gestos. Esos instantes de exploración le proporcionaban un consuelo inmenso, pero venían acompañados de un miedo paralizante, pues sabía perfectamente que no encajaba en el molde prefabricado de lo que se esperaba de un niño varón. A medida que pasaban los años, su apariencia física floreció de una manera extraordinaria y única, provocando una polarización inmediata. Despertaba una admiración absoluta en algunos y una crueldad despiadada en otros. Aunque el acoso escolar y el aislamiento social dejaron cicatrices en su adolescencia, el mundo de la moda apareció en el horizonte como su gran salvavidas y refugio. Era paradójicamente el único lugar sobre la Tierra donde su singularidad no era un defecto, sino su mayor ventaja competitiva. Esa belleza etérea y sin género definido la catapultó a la velocidad de la luz hacia las pasarelas más prestigiosas del globo, permitiéndole desfilar tanto con colecciones masculinas como femeninas, luciendo ambas con la misma elegancia natural. Su elegancia innata no solo desafiaba las normas establecidas, sino que hipnotizaba a los grandes creadores de la moda mundial, rompiendo barreras y esquemas con cada paso que daba en la pasarela. Pero los aplausos y la fama global no eran suficientes para callar el tormento silencioso que vivía por dentro. En su fuero interno, Andreja sentía con certeza absoluta que su destino no era existir bajo la etiqueta masculina. Durante largos y angustiosos años, la sombra de la transición la persiguió trayendo consigo un terror paralizante ante la posibilidad real de ver desmoronarse todo su mundo. Temía sacrificar su brillante carrera en el modelaje, destruir la imagen pública que el mundo adoraba y romper los lazos afectivos que había tejido con tanto sacrificio y dolor. Fue en el año 2014, cuando tras librar una extenuante batalla contra sus propios demonios, se armó de valor para tomar la determinación más radical y definitiva de su existencia. Este renacer no fue un camino de rosas ni ocurrió de la noche a la mañana. Requirió incontables evaluaciones psiquiátricas, complejos procedimientos médicos y una metamorfosis emocional que sacudió los cimientos de su ser. Sin embargo, cuando finalmente se presentó ante el mundo como Andreja Pejic, sucedió un milagro que nadie vaticinaba. Lejos de arruinarse su trayectoria profesional, resurgió con una fuerza imparable. Marcó un hito imborrable en la industria al consagrarse como la primera mujer transgénero en protagonizar la codiciada portada de GQ Portugal, rompiendo un techo de cristal en el mundo editorial. Hoy Andreja vuelve la vista hacia el pasado, sin rastro de amargura, observando con infinita compasión a aquella joven perdida que entre la confusión solo anhelaba desesperadamente ser fiel a sí misma. Su relato trasciende la mera crónica de un cambio de género. Es la epopeya de una mujer valiente que rechazó rotundamente la idea de inmolar su esencia
por complacer a otros. Prefirió abrazar su verdad, enseñándonos a todos que la belleza más pura y deslumbrante solo florece cuando tenemos el coraje de despojarnos de cualquier máscara social. En el caso de Jazz Jennings, el autodescubrimiento no fue un viaje gradual. Ella poseía una certeza absoluta y escalofriante sobre quién era desde sus primeros suspiros de conciencia. Aunque la sociedad se empeñaba en percibirla y tratarla como a un varón jazz, se reivindicaba incesantemente como niña con una seguridad tan aplastante que desarmaba cualquier escepticismo. Aquello no se trataba de un capricho pasajero, ni de una simple etapa de rebeldía infantil, sino de la manifestación más cristalina, pura e innegable de su identidad. A una edad en la que otros apenas balbucean, ella ya corregía a los mayores, reclamaba sus pronombres y sostenía su verdad con una lucidez que muchos no logran alcanzar, ni en la vejez. Tenía apenas 6 años cuando su rostro y su testimonio recorrieron el globo a través de una entrevista televisiva que conmocionó profundamente la moral de la época y abrió millones de ojos. En aquel momento crucial, Jazz no estaba allí para suplicar tolerancia ni pedir permiso para ser. Estaba plantándose firme para proclamar con orgullo su derecho a existir. Mientras sus compañeros de juegos fantaseaban con juguetes o aventuras imaginarias, ella albergaba un sueño mucho más urgente y visceral, la simple coherencia. Anhelaba desesperadamente que su reflejo en el espejo se alineara de una vez por todas con la realidad femenina que sentía vibrar intensamente en su interior. La estampa de esa pequeña aguardando un milagro mágico que corrigiera el error biológico se transformó en una de las representaciones más desgarradoras y veraces de lo que significa ser un niño trans. No obstante, esta narrativa no se fundamenta únicamente en su coraje personal, sino en un pilar fundamental, el respaldo absoluto e inquebrantable de su núcleo familiar. En una sociedad predispuesta a marginar lo diferente, sus padres tomaron la valiente decisión de blindarla, validar sus sentimientos y batallar hombro a hombro junto a ella, contra todo pronóstico. Ese amor incondicional actuó como una armadura impenetrable cuando se desató la tormenta del acoso escolar, el escrutinio de la prensa y la presión asfixiante de crecer bajo los focos. La inmensa fortaleza que demuestra Jazz no proviene de la admiración de extraños, sino de la seguridad emocional y el refugio que le brindaron dentro de su propio hogar. Con el lanzamiento de su programa I Am Jazz, renunció a su privacidad para transformar su día a día en un testimonio público educativo y profundamente conmovedor. Expuso ante el mundo sus intervenciones quirúrgicas, sus terrores más profundos y sus cicatrices sin censura alguna. Hoy, Jazz Jennings trasciende su rol de activista o celebridad mediática. Ella se erige como un manifiesto viviente que nos recuerda a todos que la propia identidad es algo sagrado y absolutamente innegociable bajo ninguna circunstancia. Al sentenciar que el único juicio válido es el propio, no busca provocar al mundo, sino proteger su alma de él. Pasemos ahora a la impactante historia de Carmen Carrera. Carmen Carrera irrumpió en la escena pública, envuelta en una nube de glamour, lentejuelas deslumbrantes y ovaciones ensordecedoras que ocultaban su realidad. Durante su paso por RuPaul's Drag Race, su magnetismo natural y su imponente dominio del escenario la catapultaron de inmediato al estatus de figura inolvidable para la audiencia. Sin embargo, aquella figura empoderada y feroz que el público vitoreaba no era más que una sofisticada armadura, diseñada para ocultar una verdad vulnerable. Tras las capas de maquillaje y los focos del espectáculo, Carmen sostenía una guerra interna silenciosa, la necesidad imperiosa de habitar el mundo como la mujer que siempre fue. Una vez apagadas las cámaras del programa, Carmen adoptó la resolución más trascendental de su existencia, comenzar su proceso de transición de género sin vuelta atrás. Lejos de ser recibido con júbilo este paso, desató una tormenta de escepticismo, críticas feroces y un doloroso rechazo proveniente incluso de sus propios compañeros del entorno drag. Para gran parte de la audiencia, ella continuaba siendo un hombre disfrazado,
Y fue entonces cuando Carmen comprendió una realidad tan cruda como dolorosa sobre el mundo del espectáculo. Entendió que cuando una mujer trans deja de ser un objeto de entretenimiento y reclama su lugar como mujer real, los aplausos se transforman rápidamente en hostilidad y resistencia. Pero en lugar de amedrentarse o retirarse a las sombras ante el rechazo, Carmen decidió plantarle cara al sistema y desafiar las normas establecidas. Alzó su voz con valentía contra el lenguaje y las prácticas denigrantes hacia el colectivo trans, plenamente consciente de que esto la situaría en el ojo del huracán mediático. La tildaron de traidora, de desagradecida y de dramática, pero ella no mendigaba la aprobación de nadie. Estaba exigiendo alto y claro su dignidad humana y respeto. Cada ataque recibido no hizo más que blindar su determinación de no volver jamás a ocultarse tras una máscara que solo servía para la comodidad de los demás. En la actualidad, Carmen Carrera domina las pasarelas internacionales, pero su legado se extiende mucho más allá de las fronteras frívolas de la industria de la moda. Su mera presencia desafía radicalmente esa narrativa obsoleta que pretende confinar a las mujeres trans a papeles marginales cómicos o trágicos en la sociedad. Carmen jamás solicitó licencia ni permiso a nadie para abrazar su verdadera esencia, rompiendo con cualquier expectativa impuesta. Se forjó a sí misma a golpe de honestidad brutal, demostrando que la vida auténtica no siempre es glamour, pero es sin duda el acto de poder más revolucionario. ¿Y tú, si tuvieras la oportunidad de encontrarte cara a cara con Carmen Carrera, qué palabras le dedicarías? Comparte tu pensamiento más sincero en los comentarios. Gina Rosero pasó años desfilando con seguridad por las pasarelas más exigentes del planeta, proyectando una imagen impecable mientras custodiaba con celo el secreto más explosivo de su vida. Para la industria de la moda, ella era simplemente una belleza exótica y sofisticada. Nadie en ese círculo de frivolidad podía siquiera sospechar que al momento de nacer, el mundo le había asignado un género masculino que no le correspondía. En un entorno laboral tan superficial y obsesionado con la perfección estética, el silencio se transformó en su única armadura para sobrevivir. Desde la tierna edad de 5 años, Gina sintió en lo más profundo de su ser que era una niña. Afortunadamente, y marcando una diferencia crucial con otras historias trágicas de rechazo, su núcleo familiar no solo escuchó su verdad, sino que la abrazó con apoyo incondicional. Al cumplir los 19 años, finalizó su cirugía de afirmación de género, convencida de que ese paso decisivo sería la llave que le abriría las puertas a una vida de tranquilidad. Sin embargo, la calma absoluta nunca terminó de llegar. El pánico constante a ser expuesta a ver sus contratos cancelados y a ser reducida a un mero titular de prensa amarilla la obligó a vivir con una identidad fragmentada. En la intimidad de su hogar era una mujer plena y auténtica, pero ante los ojos del público presentaba una versión editada y filtrada de sí misma. Durante largos años, su éxito profesional estuvo acompañado de una sombra de ansiedad que no la dejaba respirar tranquila ni un segundo. Cada vez que subía a una pasarela, en cada sesión de fotos y en cada entrevista, sentía el peso de una pregunta latente que nadie formulaba, pero que ella temía. ¿Qué ocurriría si descubren la verdad sobre Gina? Comprendió que el mundo de la moda la adoraba, pero esa adoración tenía una cláusula oculta: mantener su pasado bajo llave. Con el tiempo, ese silencio forzado comenzó a pesar mucho más sobre su conciencia que cualquier riesgo que pudiera correr su carrera. Fue en el año 2014 cuando decidió romper las cadenas. En el prestigioso escenario de las charlas TED, con la voz quebrada por la emoción, pero con una firmeza inquebrantable, se reveló ante el mundo como una orgullosa mujer transgénero. Aquello no fue una simple confesión, fue un acto de liberación catártica. Lejos de destruir su carrera, ese momento le otorgó un propósito vital mucho más grande. Desde aquel día, Gina se transformó en una figura fundamental para la visibilidad trans, probando que la autenticidad no es enemiga del triunfo, sino que lo redefine y lo eleva.
Su trayectoria deja una lección imborrable para todos nosotros. Ocultar tu verdadera esencia puede abrirte algunas puertas temporales, pero atreverse a decir la verdad es lo único que despeja el camino hacia la libertad real. Chanel West Coast. La narrativa que rodea a Chanel West Coast no tiene nada que ver con una transición personal, sino con una mentira viral tóxica que expone el lado oscuro de la red como Internet banaliza la identidad y transforma vidas ajenas en un entretenimiento cruel. Durante años circuló un rumor persistente y malintencionado que aseguraba que Chanel era en realidad Lee Norris. Se referían al actor que dio vida a Stuart Minkus en la serie Aprendiendo a Vivir, sugiriendo que se había transformado tras desaparecer del ojo público. Esta absurda teoría de conspiración se esparció como la pólvora sin una sola prueba, alimentada únicamente por un supuesto y vago parecido facial entre ambos. Mientras el bulo crecía descontrolado, Lee Norris seguía trabajando discretamente en la industria del cine y la televisión, pero su carrera se vio injustamente eclipsada por una narrativa falsa que intentaba borrar su existencia individual. Para gran parte del público dejó de ser un actor con trayectoria propia para convertirse simplemente en el antes de otra persona. Esta clase de especulación no solo roza lo ridículo, sino que es profundamente deshumanizante, pues reduce carreras profesionales y vidas reales a simples chistes de Internet utilizando la transición de género como una herramienta de burla o para generar impacto barato. Chanel West Coast, lejos de aprovecharse del escándalo para ganar fama, respondió con una madurez y claridad sorprendentes. Aclaró contundentemente que ser transgénero no es un rumor gracioso, ni un giro argumental de película, sino una vivencia personal llena de desafíos físicos, emocionales y psicológicos muy serios. Mostró una gran empatía hacia Lee Norris y condenó enérgicamente la frivolidad con la que las masas juegan con la identidad de los demás, recordándonos que detrás de cada nombre, en tendencia, hay un ser humano real. Su postura firme dejó una huella imborrable. Incluso aquellas personas que no pertenecen directamente a la comunidad trans tienen la obligación moral de exigir respeto y detener la desinformación. Chanel desmanteló el rumor sin necesidad de dramas, pero con una firmeza ejemplar, demostrando que la verdadera valentía también reside en la madurez emocional. En un mundo digital adicto a las teorías falsas y al morbo, su mensaje resonó con fuerza. La identidad no es contenido para viralizar y la dignidad humana no está sujeta a especulación. Elliot Page, creció bajo los potentes reflectores de Hollywood interpretando papeles femeninos que jamás resonaron con lo que su alma sentía verdaderamente. Mientras las audiencias ovacionaban su innegable talento y su sensibilidad en la pantalla, Elliot libraba una batalla campal y silenciosa contra su propio cuerpo. La fama tocó a su puerta muy temprano, pero trajo consigo una presión asfixiante, la obligación de encajar en una imagen femenina idealizada que la industria exigía, lo cual lo distanciaba cada día más de su verdadera esencia. Durante años, Elliot sobrevivió en un estado de desconexión total, disociado de su propia identidad, para poder funcionar. Las alfombras rojas, los vestidos que le imponían y las entrevistas ensayadas al milímetro eran parte de una actuación forzada mucho más grande y agotadora que cualquier película que hubiera filmado. Puertas adentro, la ansiedad y la disforia aumentaban sin darle tregua. El éxito mundial no le trajo felicidad, sino un silencio sepulcral. Y ese mutismo, poco a poco, se tornó peligroso. El propio Elliot ha confesado que llegó a un límite donde seguir fingiendo ser quien no era significaba desaparecer espiritualmente. En diciembre del año 2020, sin recurrir a escándalos ni vender exclusivas millonarias, Elliot hizo lo que parecía imposible en la meca del cine. Reveló su verdad. A través de una carta breve pero emocionalmente devastadora, se presentó ante el mundo entero como un hombre transgénero, recuperando por fin su vida. Lejos de ser una simple maniobra de relaciones públicas o una estrategia de marketing,
Aquello fue un acto desesperado de supervivencia pura. Al pronunciar esas palabras puso en la cuerda floja contratos millonarios, una fama global y una carrera labrada con sudor durante años, dejando claro ante el mundo que no existe galardón ni estatuilla que valga más que la sagrada oportunidad de seguir respirando siendo fiel a uno mismo. Hoy en día, Elliot Page camina con un aura completamente renovada. Ya no se le ve cabizbajo ni pidiendo perdón por ocupar espacio, pues su metamorfosis trasciende lo físico para tocar lo espiritual. Se ha transformado en un estandarte silencioso, pero increíblemente poderoso, de lo que significa la libertad. Es la prueba viviente de que incluso en una industria despiadada que suele castigar lo diferente, atreverse a decir la verdad es el acto de rebeldía más grande que existe. La narrativa de Elliot no trata sobre cambiar, trata sobre el retorno. Es la historia de un largo y arduo viaje de regreso a su verdadero hogar. Hablemos ahora de Hunter Schafer. Hunter Schafer jamás vino a este mundo con la intención de pedir permiso a nadie para ser quien es. Mucho antes de que el planeta entero la idolatrara por su papel en Euphoria, Hunter ya libraba una guerra cotidiana y brutal, la de existir dentro de una identidad que el sistema se empeñaba en borrar. Se crió en Carolina del Norte, un entorno profundamente conservador, donde ser una persona trans no solo era algo incomprendido, sino un blanco de ataques activos y constantes. Desde sus años de adolescencia, Hunter comprendió con una claridad pasmosa que mantenerse en silencio y escondida nunca fue una opción viable para ella. A la tierna edad de 17 años terminó arrestada por alzar la voz y protestar contra una legislación abusiva que atacaba directamente la dignidad y los derechos de la comunidad trans. Mientras el resto de los jóvenes de su edad temían sobresalir del rebaño, ella decidió ponerse en la línea de fuego, marcando un antes y un después en su vida. Hunter decidió que no iba a sobrevivir tratando de encajar o adaptarse, sino que iba a vivir desafiando y confrontando todo lo que fuera necesario. Su activismo feroz no nació al calor de los focos. La fama llegó mucho más tarde, casi como una consecuencia inevitable de su inmensa valentía. Cuando irrumpió en la pantalla, como Jules no se limitó a interpretar un cliché, sino que encarnó una verdad incómoda y necesaria. Jules era un personaje laberíntico, vulnerable, lleno de contradicciones y magnetismo. Por primera vez en la televisión masiva, una chica trans no estaba ahí para dar lecciones morales o sufrir tragedias, sino para desear equivocarse y vivir. Hunter no se limitó a leer un guión y actuar un papel frente a las cámaras. Ella reescribió por completo las reglas del juego sobre la representación para toda una generación que pedía a gritos verse reflejada. Hunter Schafer es la cara de una nueva era, la de aquellas personas trans que no buscan la validación externa para existir, recordándonos que la visibilidad a veces incomoda, pero es vital. Ella se niega rotundamente a suavizar su realidad solo para que el resto del mundo se sienta tranquilo o cómodo. Se muestra cruda tal cual es, y esa honestidad brutal es en sí misma una revolución. ¿Cuál de todos estos relatos de coraje te ha impactado más profundamente? Déjanos el nombre del protagonista en los comentarios. Queremos leerte. Pasemos a la historia de Laith Ashley. Durante mucho tiempo, Ashley creció sintiendo que su propio cuerpo era una celda fría y silenciosa. Antes de transformarse en esa imagen viril de fuerza y seguridad que conocemos, Laith pasó años desconectado de su esencia, atrapado en una identidad ajena. En la intimidad, la disforia lo devoraba lentamente, mientras que en público se convirtió en un experto en el arte de sobrevivir a base de apariencias. No había nada de glamuroso en aquello, solo una resistencia diaria y agotadora acompañada de la pregunta eterna: ¿cuánto tiempo más podré seguir negándome a mí mismo? Su transición no fue un salto al vacío repentino, sino una decisión meditada, lenta y brutalmente honesta consigo mismo. Al comenzar su travesía como hombre trans, Laith no solo modificó su anatomía, sino que desafió la mirada de una sociedad que espera que los hombres trans sean invisibles, discretos y sumisos. Laith
Rompió en 1000 pedazos esas expectativas rancias desde el primer instante en que decidió mostrarse. Eligió ocupar su lugar, exhibir su cuerpo con orgullo y reclamar una masculinidad propia sin pedir disculpas a nadie. Su entrada triunfal en el mundo de la moda y el entretenimiento marcó un punto de quiebre histórico. Protagonizó campañas internacionales y apareció junto a Taylor Swift, llevando la visibilidad transmasculina a cimas donde prácticamente nunca había llegado. Sin embargo, cada éxito trajo consigo un escrutinio feroz, preguntas invasivas y una presión asfixiante por tener que explicar quién era a cada paso. Light entendió rápidamente que el éxito no era un escudo contra los juicios, sino una lupa que lo hacía aún más visible ante las críticas. Light Ashley es mucho más que un modelo atractivo o un activista. Es una declaración de principios viviente. Su físico, lejos de ser un simple objeto de debate público, es un manifiesto político en carne y hueso. Nos demuestra que la masculinidad trans no tiene por qué esconderse en las sombras, ni suavizarse para ser considerada válida. Él no busca encajar en moldes viejos, está forjando uno nuevo, y con su presencia firme deja claro que existir plenamente es también una forma de combate. Janet Mock. Janet no creció con sueños grandilocuentes de cambiar el mundo. Su infancia se basó en intentar sobrevivir en un entorno que le negaba sistemáticamente su derecho básico a existir. En Hawái, marcada por la pobreza extrema, la violencia doméstica y la inestabilidad, Janet aprendió muy joven que decir su verdad podía costarle la vida. Sabía en lo profundo de su ser que era una niña, una mujer, aunque el mundo se empeñara en etiquetarla de otra forma. Para ella la verdad no era libertad, era peligro inminente. A diferencia de tantas historias que el cine romantiza, la transición de Janet no estuvo rodeada de aplausos, flores ni discursos inspiradores. Su existencia estuvo marcada desde el inicio por un silencio sepulcral, una madurez que asustaba y un pragmatismo tan frío que rozaba la brutalidad. Atravesó su transición en plena adolescencia, absorbiendo en carne propia una verdad absoluta y dolorosa. Aquel que tiene el poder de narrar la historia es el único que garantiza su propia supervivencia. Janet optó por callar, pero no por vergüenza. Su silencio era una estrategia maestra diseñada por alguien que había descifrado los engranajes de un sistema opresivo. En una época donde el mundo gritaba pidiendo visibilidad y escándalos, ella operaba en las sombras edificando meticulosamente su propia base de poder. Esa influencia acumulada la catapultó hasta la redacción de la revista People, un logro que parecía una fantasía imposible para una mujer trans y negra en la cima de los medios tradicionales. Pasó años haciendo equilibrio sobre un abismo visible ante todos como una periodista de élite pero invisible en su verdadera esencia, ocultando su identidad trans bajo capas de éxito. Cada peldaño que subía en su carrera representaba un ejercicio de autocontrol extremo, una mordaza temporal que se imponía a sí misma para no perderlo todo. Janet tenía la certeza de que el más mínimo desliz sería su fin. Para ella, la perfección absoluta no era algo opcional, sino el único camino para seguir respirando profesionalmente. El día que decidió romper su silencio, no lo hizo pidiendo perdón ni buscando lástima. Sus memorias no eran una súplica, sino un golpe de estado sobre su propia narrativa. Janet Mock tomó la pluma para reescribir la historia de la experiencia trans, inyectándole una dosis letal de dignidad, astucia política y una furia que había guardado durante décadas. Más adelante, con sus producciones audiovisuales, no solo se limitó a mostrar historias trans, sino que reclamó con autoridad quién tenía el legítimo derecho de narrarlas. Janet rechazó ser un ícono fácil de digerir. Prefirió transformarse en una escritora temible, la prueba viviente de que una verdad, dicha con poder, hace más que liberar, reconfigura los cimientos de la cultura. Hablemos del enigma conocido como Julian Eltinge. Este hombre ya era una luminaria incandescente mucho antes de que la sociedad tuviera siquiera el vocabulario para describir el fenómeno que presenciaban sus ojos. Llegó al mundo como William Julian Dalton,
en el año 1881, en una nación donde salirse del molde establecido era una sentencia directa al destierro social. No obstante, bajo las luces del escenario, Elting no confrontaba a la audiencia, sino que la hipnotizaba. No se limitaba a imitar a las mujeres, él las invocaba y las hacía carne. Cada movimiento de sus manos, cada parpadeo y cada silencio estaban diseñados con una meticulosidad casi quirúrgica, sin dejar nada al azar. El efecto final resultaba inquietante por su perfección. Proyectaba una feminidad tan auténtica que el público abandonaba cualquier duda y se entregaba a la ilusión. Simplemente creían en lo que veían, hasta que llegaba el clímax más devastador de su actuación al cierre del telón. Justo cuando la ovación estaba asegurada, Elting se arrancaba la peluca, y en cuestión de segundos el teatro se sumía en un silencio tenso, casi eléctrico. La dama que todos deseaban se evaporaba instantáneamente para dejar ver a un hombre. No era magia, era una bofetada brutal y violenta a la moralidad de aquellos tiempos. Ese choque psicológico se convirtió en su firma personal y a la larga en su maldición, aunque por un tiempo le garantizó un triunfo indiscutible. Para el año 1912 Broadway llegó a bautizar un teatro con su nombre en la calle 42. No era un marginado, era un dios intocable. Sin embargo, lejos de los focos, la paranoia dictaba cada paso de su existencia, obligándolo a forjar una segunda careta, la del macho alfa hipermasculino. Se dejaba fotografiar en rings de boxeo con puros en la boca, posando agresivamente como el epítome de la virilidad para despistar a sus detractores. Aquello no era narcisismo, era pura supervivencia. En Hollywood brilló en el cine mudo compartiendo pantalla con Rodolfo Valentino y cobrando fortunas que nadie más soñaba. Pero detrás de cada sonrisa ensayada para las cámaras latía una interrogante cargada de peligro inminente. ¿Qué sucedería el día que decidieran dejar de creer en su farsa? La cruel respuesta arribó con las décadas de los 30 y los 40, cuando la sociedad se tornó despiadada. Las leyes convertidas en herramientas del prejuicio le prohibieron terminantemente pisar un escenario vestido de mujer en la ciudad de Los Ángeles. Su desenlace fue desgarrador, viéndose obligado a señalar un simple perchero con los trajes que la ley le impedía vestir en un acto de humillación pública. Al morir en 1941, la misma nación que lo idolatró decidió borrarlo de la memoria. Elting no cayó por falta de arte, sino porque su realidad era demasiado indigesta para la época. Y luego estaba la fuerza incontrolable de Ray Bourbon. Ray Bourbon pertenecía a esa estirpe de artistas que jamás solicitaron licencia ni perdón por el simple hecho de respirar y existir. En tiempos oscuros donde cruzar la línea de lo permitido te llevaba directo a una celda Bourbon, no solo cruzó la línea, la borró del mapa. Nacido supuestamente como Hal Wadsworth, pues hasta su origen es un misterio, comprendió muy pronto que la ambigüedad no era una falla, sino un arma letal. Sobre las tablas no se limitaba a interpretar un rol femenino. Él insinuaba, incitaba y provocaba sin pudor alguno. Desafiaba a los espectadores, robándoles la comodidad de clasificar lo que veían, dejándolos en un estado de confusión excitante. Su espectáculo carecía de toda sutileza, y precisamente ese descaro era el núcleo de su propuesta artística. Bourbon entonaba canciones y lanzaba chistes cargados de un veneno sexual tan potente que habría hecho infartar a cualquier censor de la moral. Llegó a grabar álbumes con títulos dirigidos descaradamente al público homosexual, un material tan radiactivo que las tiendas respetables se negaban a exhibirlo. Para obtenerlos había que comprárselos directamente de sus propias manos en antros nocturnos y teatros de mala muerte, donde el peligro se respiraba en el ambiente. Cada una de sus presentaciones era una declaración de guerra contra la moral oficial y las autoridades lo tenían en la mira. Cuando la ola de conservadurismo se endureció en las décadas de los 30 y 40, Bourbon fue expulsado violentamente del circuito del entretenimiento legítimo. Su nombre se esfumó de las marquesinas brillantes para sobrevivir en la clandestinidad de bares gay y sótanos vigilados por la policía.
Mientras sus colegas optaban por esconderse o adaptarse para sobrevivir, él se mantuvo fiel a su esencia inamovible hasta el final. Esa inquebrantable terquedad no solo lo marcó, sino que lo convirtió en la presa predilecta de las constantes redadas policiales y en el receptor de un desprecio social corrosivo. Mientras la narrativa oficial se esforzaba meticulosamente por tachar su nombre de la historia, su legado continuaba fluyendo con fuerza en el submundo clandestino. El acto final de su vida fue de una crueldad absoluta. Corría el año 1968 cuando, cargando con 76 años a cuestas, Ray Bourbon fue encarcelado bajo graves cargos de homicidio. Su luz se apagó tras los fríos barrotes en 1971, sin un solo obituario digno ni absolución pública. En la actualidad, es una figura fantasma en los registros históricos, pero ese vacío resuena con más estruendo que cualquier ovación de pie. La eliminación de Ray Bourbon no fue un descuido burocrático, fue una purga deliberada. Todo porque tuvo la audacia de no edulcorar su realidad. Su trágica existencia es la prueba irrefutable de que en la era dorada y puritana de Hollywood, la honestidad brutal podía ser sentenciada como un delito capital. Así llegamos a Bert Savoy. Bert Savoy jamás pretendió vender una mentira. Irónicamente, esa transparencia lo transformó en una de las amenazas más subversivas y peligrosas del circuito de vodevil norteamericano. Nacido bajo el nombre de Everett Mackenzie Savoy, este artista no tenía el menor interés en pasar desapercibido como una dama, ni en tejer una ilusión impecable de feminidad. Su objetivo era diametralmente opuesto, buscaba la caricatura de formar los rasgos femeninos hasta lo grotesco y utilizar esa burla como una afilada arma sobre las tablas. Con una peluca de un rojo incendiario, capas de maquillaje casi arquitectónicas y una gestualidad volcánica, la audiencia no presenciaba a una mujer, sino un espectáculo desbocado y frenético. Su estilo no conocía la vergüenza. Era descarado, punzante y rayaba en la insolencia absoluta. Savoy destrozaba la cuarta pared para hablarle a la cara a los espectadores, convirtiéndolos en cómplices necesarios de su picardía. Su frase icónica, "No sabes ni la mitad, querida", se incrustó en la cultura popular de los años 20. La expresión se volvió tan viral que las personas la repetían en las esquinas y salones sin tener la menor idea de que provenía de un transformista radical. Sin embargo, bajo las carcajadas yacía una verdad incómoda, un hombre utilizando los estereotipos femeninos como sátira mordaz, dejando al descubierto la hipocresía social. Savoy desnudaba lo artificial que eran los roles de género en una época que se esforzaba desesperadamente por mantenerlos como dogmas sagrados e intocables. El impacto de Savoy fue un terremoto silencioso. Las futuras estrellas estudiaron su técnica, especialmente una joven llamada Mae West. West absorbió como una esponja ese tono lascivo, exagerado y burlón, apropiándose de él para forjar su propia y legendaria identidad escénica. Podría decirse que Mae West construyó su carrera siendo una mujer que imitaba a un hombre, el cual a su vez parodiaba a una mujer. Fue un juego de espejos distorsionados que la industria de Hollywood nunca admitió en voz alta, pero que sin duda definió el tono de toda una era. El final de su vida fue tan dramático y teatral como el mejor de sus guiones. En el verano de 1923, mientras paseaba por la playa, bajo una tormenta eléctrica, Savoy señaló al cielo tras un trueno y bromeó con cinismo: "Ese seré yo, cariño". Apenas unos instantes después, un rayo fulminante lo impactó, matándolo al instante. La ironía fue tan poética que parecía redactada por un guionista cósmico, y aún así, la historia decidió borrarlo. Era demasiado estridente, demasiado molesto y sobre todo demasiado real para el gusto de la época. Bert Savoy era una mancha en el relato inmaculado que Hollywood quería vender, y por eso fue condenado al exilio de la memoria. Ahora hablemos de Barbette. Barbette no era un simple imitador de la figura femenina. Era una paradoja viviente que caminaba literalmente sobre el aire. Nacido como Vander Clyde Broadway
en las áridas tierras de Texas Barbet, irrumpió en los años 20 y 30 cuando el público aún consideraba que el género era una estructura de hormigón sólida e incuestionable hasta que él subía al escenario. Ataviado como una dama de alta sociedad etérea y sofisticada, se deslizaba por la cuerda floja y volaba en el trapecio con una delicadeza milimétrica. Sus movimientos eran tan gráciles que el peligro mortal de la acrobacia parecía desvanecerse ante los ojos de los espectadores. Lo que el público veía no era un truco de circo, sino la encarnación de la belleza absoluta retando a la muerte. Durante la primera mitad del show, el engaño era perfecto. Barbet se vendía como una mujer glamurosa, aparentemente frágil y perfecta mientras ejecutaba proezas físicas que requerían una potencia muscular brutal. Cada pirueta, cada giro en el aire y cada caída calculada no hacían más que multiplicar la tensión en la sala. Nadie sospechaba nada. La ilusión de feminidad permanecía inmaculada hasta que llegaba el clímax del acto. Entonces, con un movimiento ensayado y frío, Barbet se arrancaba la peluca. En una fracción de segundo la dama se esfumaba y solo quedaba un hombre sudoroso, fibroso y real. En ese instante la audiencia comprendía que había sido seducida y engañada a través del arte más puro. Aquel momento de revelación no era un remate cómico, era una declaración de principios. Barbet no se burlaba del género, lo desmantelaba pieza por pieza ante la mirada atónita de todos. Fue esa capacidad de deconstrucción lo que fascinó a la élite intelectual y artística de Europa. Los surrealistas escritores y filósofos vieron en su performance la prueba viviente de que la identidad es una construcción, una simple máscara que uno puede ponerse y quitarse a voluntad. A diferencia de otros imitadores relegados a antros oscuros, Barbet brilló en los escenarios más prestigiosos. Actuó en templos como el London Palladium y los grandes teatros europeos donde su espectáculo fue elevado a la categoría de arte y no de simple curiosidad de feria. Falleció en 1973 y aunque su importancia fue reconocida, se hizo de una manera discreta, casi susurrada. Su obituario llegó a las páginas del New York Times, pero fuera de los círculos de entendidos, su nombre se fue desvaneciendo en la niebla del tiempo. Quizás el olvido se deba a que Barbet no ofrecía respuestas sencillas ni reconfortantes. Su actuación dejaba una interrogante flotando en el ambiente tan peligrosa como sus saltos mortales. Si el género puede desmontarse tan fácilmente sobre un escenario, ¿qué tan real es en nuestra vida diaria? ¿Te ha atrapado la historia de hoy? Asegúrate de suscribirte al canal y darnos un me gusta para seguir desenterrando secretos. Gracias por vernos. Jean Malan. Jean Malan representaba una anomalía demasiado peligrosa para un Hollywood que todavía jugaba a ser inocente. Llegó a este mundo bautizado como Jean Malan en el áspero Brooklyn de 1908, aterrizando en una nación que carecía por completo del lenguaje o la más mínima tolerancia para comprender a un ser de su naturaleza. Mientras la gran mayoría de los artistas de su condición optaban por escudarse en el anonimato o vivir una doble vida protegidos tras el telón, Malin eligió un camino mucho más arriesgado. Él jamás intentó maquillar ni disimular su homosexualidad, una decisión casi suicida en la década de 1920, donde esa sola verdad tenía el poder fulminante de aniquilar no solo una carrera, sino la vida misma. Sin embargo, Malin avanzó contra la corriente armado con una fusión letal de descaro absoluto y una fragilidad palpable que lo convertían en un imán humano imposible de ignorar. Su propuesta artística hacía pedazos los reglamentos establecidos incluso en los bajos fondos del espectáculo marginal. No se limitaba a ser una caricatura femenina, ni se conformaba con el rol masculino tradicional. Fluía entre ambos espectros con una facilidad pasmosa, alternando vestimentas, modulaciones de voz y auras personales, con una naturalidad que resultaba tan fascinante como perturbadora para los espectadores. Muchísimo tiempo antes de que la sociedad moderna acuñara conceptos como la fluidez de género, Jean Malan
ya estaba dándole vida y cuerpo sobre las tablas frente a una audiencia atónita. En los antros secretos y llenos de humo de la ley seca, particularmente aquellos que servían de refugio a la comunidad gay, su mera presencia generaba una electricidad estática que dominaba la sala. Su actuación no buscaba el escándalo gratuito ni la provocación barata, simplemente era la manifestación pura de un alma que no conocía otra forma de respirar ni de habitar este mundo. Lo que nadie podría haber predicho terminó sucediendo en el año 1930, cuando el destino le jugó una carta inesperada. La maquinaria de Hollywood, siempre sedienta de carne fresca y novedades exóticas, le abrió sus puertas. Fue fichado por un exclusivo club de Los Ángeles con un sueldo astronómico para la época, llegando incluso a incursionar en el cine. No obstante, aquella gloria era tan brillante como quebradiza, pues los poderosos ejecutivos de la industria lo vigilaban con una mezcla tóxica de fascinación morbosa y terror profundo. Nadie podía negar su talento desbordante, pero su identidad representaba una bomba de tiempo para ellos. Cada logro venía con una sentencia muda, susurrada al oído. Nunca serás uno de los nuestros del todo. El desenlace de su historia llegó envuelto en circunstancias tan absurdas y surrealistas que parecen sacadas de un guión macabro. Tan inquietante como el resto de su vida, en 1933, tras deslumbrar en el Ship Café de Venice, California, su automóvil dio una extraña marcha atrás, repentina, cayendo fatalmente al muelle. Jean Malin perdió la vida con apenas 25 años de edad. Y aunque el informe oficial cerró el caso catalogándolo como un lamentable accidente, la historia no termina ahí. En los susurros extraoficiales persistieron sombras y dudas jamás esclarecidas. Era demasiado joven, demasiado visible ante el ojo público y peligrosamente libre para esos tiempos. La figura de Malin fue borrada del mapa con una velocidad sospechosa, probando que en el despiadado Hollywood de antaño, atreverse a existir sin pedir perdón podía costarte la vida. Pasemos ahora al enigmático y trágico caso de Frances Renault. Frances Renault logró elevar la imitación femenina mucho más allá del simple número de variedades, transformándola en un acto de preservación de la memoria histórica, cargado de peligro. Nacido bajo el nombre de Antonio Orima en Nápoles, cerca del año 1893, Renault jamás se conformó con la superficialidad de parecer una mujer sobre el escenario. Su verdadera obsesión era mucho más profunda, anhelaba resucitar a las grandes damas del pasado, invocándolas con una precisión y exactitud que rozaba lo obsesivo y enfermizo. Cada vez que pisaba las tablas, no ofrecía una actuación cualquiera, sino una reconstrucción arqueológica viviente, alejándose por completo de la caricatura. Mientras sus contemporáneos buscaban la risa fácil mediante la exageración grotesca o el humor burdo, Renault optó por la reverencia absoluta y el culto al detalle. Encarnó a figuras titánicas como Cleopatra Catalina la Grande o la Reina Victoria, aplicando un rigor casi académico que dejaba al público sin aliento. Sus vestuarios no eran meros disfraces de utilería, sino auténticas obras maestras de alta costura histórica, confeccionadas tras meses de estudio minucioso, de óleos grabados y crónicas de época. Se dice que algunos de sus trajes alcanzaban costos exorbitantes equivalentes a decenas de miles de dólares. En la moneda actual, una fortuna invertida en perfeccionismo. Frente a los focos, los espectadores olvidaban que veían a un hombre. Ante sus ojos se materializaba una figura histórica que caminaba, respiraba y reinaba con autoridad suprema. Renault no tenía reparos en hablar abiertamente y con orgullo sobre su complejo método de trabajo y preparación artística. Analizaba los gestos, las posturas corporales y los intrincados rituales sociales femeninos como si se tratara de coreografías sagradas que debían ser ejecutadas sin error. Para él, el arte de la imitación femenina distaba mucho de ser una broma o una provocación. Era una disciplina seria que le valió el respeto de los círculos críticos más exigentes. Esos mismos críticos que solían despreciar con arrogancia a cualquier otro artista que se atreviera a incursionar en este género tan incomprendido.
En sus etapas finales, llegó a incluir íconos modernos como la duquesa de Windsor, demostrando que la moda y el poder femenino eran historia viva, pero ni siquiera eso lo salvó de ser borrado. A pesar de su aporte inigualable a la conservación visual y a la historia del vestuario, Francis Renault se desvaneció misteriosamente de los relatos oficiales del entretenimiento. Simplemente no encajaba en los moldes. Resultaba excesivamente refinado y culto para el vodevil vulgar que consumían las masas. Y al mismo tiempo era demasiado transgresor para la hipócrita cultura respetable. Su olvido forzado pone de manifiesto una verdad sumamente incómoda. La industria de Hollywood solo recuerda aquello que puede simplificar, mientras que todo lo que exige atención, contexto y matices se deja morir lentamente en el silencio. Y así llegamos a la fascinante figura de T.C. Jones. T.C. Jones irrumpió en escena en un momento histórico, donde el escenario había dejado de ser un refugio seguro para la ambigüedad sexual. En la rígida América de la década de 1950, dominada por el pánico, la censura y una obsesión enfermiza por la normalidad, la imitación femenina había sido desterrada a los márgenes. Pero Jones no regresó como un provocador imprudente, sino como un brillante estratega, comprendiendo que para sobrevivir al desafío, debía disfrazar su talento de arte respetable. Su enfoque fue casi quirúrgico, y calculado. Jones no se dedicaba a interpretar mujeres genéricas, sino que encarnaba a celebridades inmensamente reconocibles. Nombres como Bette Davis, Katharine Hepburn o Tallulah Bankhead cobraban vida en su piel, pero jamás las exageraba, ni las ridiculizaba para buscar la risa fácil. Las estudiaba con la intensidad de un actor de método, capturando cada inflexión de voz, los silencios dramáticos, las posturas corporales y hasta sus arrogancias privadas. El público hipnotizado no veía un espectáculo de drag común. Presenciaba una clase magistral de actuación de alto nivel, y esa diferencia fundamental fue la clave de todo. En una era paranoica y obsesionada con vigilar la moralidad y los roles de género, Jones encontró el camuflaje perfecto amparándose en el intocable prestigio del teatro. El verdadero milagro sucedió en 1957. Su audaz espectáculo en solitario, Mask and Gown, tuvo su gran estreno en Los Ángeles y, desafiando todas las probabilidades y prejuicios de la época, se convirtió en un éxito rotundo y arrollador. Apenas un año más tarde conquistó los escenarios de Broadway, donde la crítica especializada, lejos de burlarse, lo trató con una seriedad y respeto inéditos, comparando su talento con el de los grandes actores de carácter de su generación. Jones logró lo impensable y apareció en la televisión nacional, colándose incluso en programas de corte familiar, entrando en millones de salas de estar americanas sin activar las alarmas de la censura. Su estrategia no consistía en un desafío frontal ni agresivo. Él era un maestro de la infiltración, deslizándose entre las grietas de la moral conservadora. Esa elegancia y sutileza constituyeron su mayor legado. Jones probó al mundo que la imitación femenina podía sobrevivir en tiempos de caza de brujas si se empaquetaba como arte refinado y no como una amenaza social. Su influencia llegó a tal punto que apareció en el cine en Funny Girl, en 1968, un cameo que parecía pequeño pero que cargaba con un simbolismo monumental. Él no intentó romper el sistema a martillazos, sino que lo burló con inteligencia, construyendo un puente vital entre el vodevil prohibido de antaño y el arte drag moderno. Su fascinante historia es la prueba viviente de que a veces la revolución más efectiva y duradera es aquella que tiene la sabiduría de saber cuándo guardar silencio y simplemente no gritar para ser escuchada. Pasemos ahora a la tormentosa vida de Gladys Bentley. Gladys Bentley fue una fuerza de la naturaleza, una presencia que resultaba imposible de ignorar en el vibrante Harlem de los años 20. Con un cuerpo voluminoso, una voz profunda y una identidad que chocaba frontalmente contra todo lo que América esperaba de una dama. Aunque nació biológicamente mujer desde el principio de su existencia, rechazó con vehemencia el guión que la sociedad le había asignado al nacer.
En los antros y clubes clandestinos del renacimiento de Harlem, Bentley aparecía majestuosa vestida con un impoluto smoking blanco, sombrero de copa y en ocasiones luciendo un fino bigote dibujado sobre el labio. Ella no jugaba a sugerir ni a insinuar masculinidad. La encarnaba con una seguridad aplastante que dejaba al público completamente desarmado y fascinado. Sentada ante el piano, rugía canciones de blues con letras explícitas llenas de burlas y cargadas de un deseo sexual que hacía sonrojar a los más atrevidos. Sus interpretaciones no estaban diseñadas solo para escandalizar a la audiencia, sino para exponer las verdades ocultas que nadie quería admitir en voz alta. Bentley coqueteaba descaradamente con las mujeres desde el escenario, convirtiendo el club nocturno en un espacio de libertad peligrosa y embriagadora. Con su 1,80 m y sus casi 110 kilos de peso, dominaba la sala. Su figura física imponía tanto respeto como su actitud desafiante. Jamás intentó suavizar sus bordes ni parecer agradable para complacer a la mirada ajena. Su verdadero poder residía en su frontalidad brutal. En una época marcada por los dobles discursos y las máscaras sociales, Gladys Bentley no fingía ser quien no era. Pero lo más radical de todo era su vida cuando bajaba el telón. Bentley vivió abiertamente como lesbiana, en un tiempo donde casi nadie tenía el valor de siquiera susurrar esa palabra. Los rumores decían que llegó a casarse con una mujer blanca en una ceremonia civil, cometiendo un acto que era doblemente tabú y peligroso, tanto por la cuestión de género como por las leyes raciales de la época. Durante unos años dorados, Harlem sirvió de escudo, pero cuando el clima político se oscureció en los años 50 con el macartismo, la presión se volvió insostenible. El país demandaba correcciones purgas y una normalidad asfixiante. En 1952, Bentley protagonizó un artículo en la revista Ebony con un titular que destrozó a sus seguidores: "Soy una mujer de nuevo". En el texto afirmó haberse curado gracias a hormonas, haberse casado con un hombre y haber abrazado la fe cristiana para salvar su alma. A día de hoy nadie sabe con certeza cuánto de aquello fue convicción real y cuánto fue una desesperada estrategia de supervivencia para no ser destruida. Falleció en 1960 con apenas 52 años. Su legado fue silenciado y enterrado por décadas, pero Gladys Bentley dejó planteada una verdad incómoda sobre lo que pasa cuando una mujer reclama el poder masculino. Lo hizo sin pedir perdón, y el sistema respondió con furia exigiendo su total desaparición de la historia. Y luego está el enigma de Billy Tipton. Billy Tipton vivió una existencia tan perfecta y meticulosamente construida que toda la estructura solo se vino abajo, cuando él ya no estaba presente para dar explicaciones. Durante décadas fue reconocido como un talentoso músico de jazz, un respetado pianista y saxofonista, además de un esposo devoto y padre adoptivo de 3 hijos. Nadie, absolutamente nadie, dudaba de su identidad masculina ni hacía preguntas incómodas sobre su pasado. Billy Tipton era a ojos del mundo un hombre común en el circuito musical estadounidense, y es precisamente ahí donde reside el estremecimiento de su historia. Todo era verdad, y al mismo tiempo, todo era un secreto absoluto. Nació en 1914, en Oklahoma, bajo el nombre de Dorothy Lucille Tipton, una identidad que borraría con el tiempo. En la década de los 30 comenzó a vendarse el pecho para aplanar sus formas y a presentarse ante el mundo como hombre. Al inicio pudo ser una decisión pragmática para entrar en el mundo de Minnie Dosmiot, el jazz donde las oportunidades eran inmensamente mayores para los hombres. Pero pronto quedó claro que aquello trascendía lo laboral. Tipton no estaba interpretando un papel en el escenario. Construyó una identidad completa, sólida y permanente, tanto dentro como fuera de los focos. No había un interruptor para apagar el personaje, no había descanso alguno. Su vida privada se convirtió en un acto de equilibrio constante y agotador. Mantuvo relaciones sentimentales largas con varias mujeres, se casó legalmente varias veces y formó una familia mediante la adopción. Para proteger su secreto a toda costa, inventó una elaborada historia médica sobre una supuesta lesión de costillas y pecho
que le impedía desnudarse o ser examinado por médicos. Nadie sospechó jamás, ni sus parejas íntimas, ni sus compañeros de banda en la carretera, ni siquiera sus propios hijos que vivían con él. La disciplina férrea necesaria para sostener esa realidad alternativa durante más de 50 años roza lo inhumano. Cada día de su vida implicaba una vigilancia absoluta y sin errores. La verdad finalmente estalló en 1989, cuando Billy Tipton falleció a los 74 años en brazos de uno de sus hijos. Fue solo entonces ante los paramédicos cuando el mundo descubrió que biológicamente había sido asignado mujer al nacer. La revelación sacudió los cimientos de su familia y fascinó a la opinión pública. Algunos se apresuraron a hablar de un gran engaño, otros de una tragedia personal. Pero la historia de Tipton es demasiado compleja para encajar en categorías simples. No se trataba de un simple truco de ilusionismo, ni de un personaje de cartón piedra, ni siquiera de una actuación convencional. Fue una existencia forjada a pulso, una identidad elegida y defendida con uñas y dientes, hasta Mount Dati. El último suspiro, y tal vez sea esa autenticidad radical la que sigue provocando tanta incomodidad hoy en día. Su historia nos demuestra que incluso en la privacidad más absoluta, lo que llamamos género puede ser una arquitectura construida y sostenida con una fe inquebrantable. Hablemos de Craig Russell. Craig Russell irrumpió en la escena durante la década de los 70 justo, cuando el brillo dorado del viejo Hollywood no era más que un espectro lejano, y el arte del transformismo aún peleaba por ganar un gramo de dignidad y seriedad. Nacido en las frías tierras de Toronto, Russell jamás se conformó con simplemente ponerse vestidos de las estrellas femeninas de antaño. Él las estudiaba bajo microscopio, las diseccionaba pieza por pieza y las traía de vuelta a la vida. Su escenario no era un lugar de mero entretenimiento, sino un santuario, un archivo viviente donde las grandes divas volvían a tomar aire frente a una audiencia atónita. A diferencia del montón de imitadores que poblaban la noche, Russell no se limitaba a copiar la fachada. Se obsesionaba analizando películas, devoraba entrevistas, estudiaba grabaciones y memorizaba hasta los silencios más incómodos y los gestos casi invisibles. Judy Garland, Bette Davis, Tallulah Bankhead, Mae West, cada una de ellas resurgía en su piel completa, con su voz original, su cadencia interna y sus heridas emocionales intactas. No era una parodia burda, era una interpretación profunda, con un rigor casi académico. El público no solo iba a reírse, sentían un escalofrío al reconocer algo dolorosamente auténtico e incluso trágico en esas figuras reconstruidas ante sus ojos. Su gran golpe de efecto ocurrió en 1977 con la cinta Outrageous, una de las primeras producciones comerciales que se atrevió a poner a un artista del transformismo como el héroe absoluto de la trama. La crítica especializada, para sorpresa de los más escépticos, respondió con un respeto absoluto. Russell no fue tratado como una curiosidad de circo, sino como un actor de método con todas las letras. En tiempos donde la ambigüedad sexual podía destrozar tu carrera profesional, él decidió vivir su verdad, sin pedir permiso, rechazando la necesidad de esconderse detrás de excusas baratas o máscaras sociales. Pero lo que dejaba a todos con la boca abierta era su camaleónica versatilidad. Russell tenía la capacidad de transmutar su ser en más de 20 celebridades distintas en una sola noche, alterando su cuerpo, su voz y su psicología con una precisión que resultaba inquietante. Su legado fue mucho más allá del aplauso fácil. Sirvió de puente para conectar generaciones enteras. Para miles de espectadores jóvenes, él fue la puerta de entrada al universo de las divas clásicas. Craig Russell no imitaba la historia. La mantenía conectada a un respirador artificial cuando Hollywood ya había decidido enterrarla. Te está atrapando esta historia de sombras y luces. Escribe el número 1 en los comentarios para saber que sigues conmigo en este viaje. Pasemos a Jim Bailey. Este genio surgió cuando la televisión empezaba a dictar las normas morales de lo que era aceptable ver en el salón de casa.
En los años 60 y 70, los Estados Unidos todavía miraban con lupa y desconfianza cualquier cosa que oliera a ambigüedad de género. Sin embargo, Bailey, astuto como nadie, encontró la grieta perfecta para infiltrarse en el sistema. Jamás se presentó bajo la etiqueta de drag ni habló de transgresión política. Se plantó como un actor de carácter y su arma secreta fue una precisión técnica inmaculada. Sobre las tablas y ante las cámaras no imitaba mujeres famosas, invocaba su presencia física. Su creación más perturbadora, la que erizaba la piel, fue su encarnación de Judy Garland. Bailey no se quedaba en el vestuario o los ademanes. Capturaba la fragilidad de cristal, la tormenta emocional y ese cansancio infinito que Judy ocultaba tras una sonrisa ensayada. Su registro vocal era tan idéntico que al escuchar las cintas de audio incluso, los expertos musicales dudaban de quién estaba realmente al micrófono. El impacto fue tan brutal que Liza Minnelli, la propia hija de Garland, no solo dio su bendición al número, sino que se convirtió en su aliada incondicional. Aquello selló algo insólito en la industria, una imitación validada y legitimada por la sangre original de la leyenda. Ese nivel de perfección obsesiva le abrió puertas blindadas que para otros permanecían cerradas a cal y canto. Jim Bailey se paseó por el Olimpo de la televisión norteamericana, el show de Ed Sullivan, el show de Johnny Carson y el show de Carol Burnett. No lo relegaron a espacios marginales ni a la madrugada. Brilló en vitrinas familiares en el horario estelar más codiciado. Millones de hogares americanos vieron a un hombre encarnar a mujeres icónicas sin que nadie se atreviera a susurrar la palabra escándalo en voz alta. La clave del éxito fue su estrategia maestra. Bailey insistía hasta la saciedad en que él no hacía drag, sino caracterización de personajes. Desplazó inteligentemente el debate desde el género hacia el arte puro. Ese marco conceptual fue su escudo en una época hostil y le permitió llevar la ilusión femenina al corazón mismo del entretenimiento masivo. Su legado no reside en la provocación ruidosa, sino en la infiltración silenciosa y efectiva. Nos demostró que cuando la técnica es sublime, hasta los muros más rígidos del prejuicio pueden derrumbarse sin hacer ruido. Y finalmente, Danny LaRue. Él fue la prueba viviente de que la imitación femenina podía convertirse en un imperio financiero. Nacido bajo el nombre de Daniel Patrick Carroll en Irlanda, cruzó el mar hacia el Reino Unido y allí levantó algo que parecía imposible para alguien de su gremio: respeto institucional, fortunas millonarias y el aplauso de las masas. En una nación donde el sentido del humor era el salvoconducto social por excelencia, LaRue descifró el código de supervivencia rápidamente. Entendió que si logras que el público se ría contigo, te abrirán las puertas del palacio. Su estilo era un exceso calculado al milímetro. Vestidos que parecían nubes de plumas, montañas de lentejuelas y pedrería pelucas arquitectónicas imposibles y una producción digna de un gran musical de Broadway. Cada vez que pisaba las tablas, el momento se sentía como una auténtica coronación imperial, pero bajo ese resplandor de lentejuelas operaba una mente fríamente calculadora. Danny LaRue jamás tuvo la intención de engañar a su audiencia, haciéndoles creer que estaban ante una mujer biológica. Con una astucia impecable se autodefinía simplemente como un cómico con vestido, una etiqueta maestra que funcionaba como un salvoconducto para desactivar cualquier sensación de peligro o amenaza a la moral de la época. Su espectáculo no buscaba desafiar los valores del espectador, sino adormecerlos y tranquilizarlos. El éxito de esta fórmula fue tan monumental que logró demoler barreras sociales que hasta ese instante parecían muros indestructibles. Danny LaRue no se limitaba a agotar las entradas de los teatros más grandes. Era un magnate que poseía su propio y exclusivo club nocturno en el prestigioso distrito del West End de Londres. Aquel lugar se transformó en el epicentro social obligado, un santuario nocturno, donde convergían celebridades de cine, políticos influyentes y la más alta aristocracia británica. La fascinación llegaba a tal punto
que incluso la princesa Margarita era una asidua de sus espectáculos y sus especiales de televisión navideños pasaron a ser una tradición familiar tan sagrada como el pavo asado. El arte del drag, aunque en aquel entonces nadie se atreviera a usar ese término, se infiltró en los salones más respetables y conservadores de la nación sin tener que pedir perdón ni permiso a nadie. Sin embargo, esa aceptación masiva tuvo un coste personal muy alto. La Rue se vio obligado a mantener una muralla china, una separación estricta e inquebrantable entre su personaje escénico y su vida privada. Jamás cometió el error de aparecer caracterizado fuera del teatro, ni se le vio en público con ropa femenina. Nunca habló de su identidad, protegiendo su enigma con celo absoluto. Todo en su universo estaba cuidadosamente delimitado por líneas rojas. Su legado final no fue el del escándalo ni la confrontación política, sino el de una normalización estratégica y silenciosa. Demostró al mundo que mediante un humor blanco, un glamour desbordante y un control férreo de la imagen pública, un hombre vestido de mujer podía ascender a estrella nacional sin que el sistema establecido se sintiera amenazado. Charles Peirce. Charles Peirce representó la cumbre artística de una tradición subterránea que la industria de Hollywood prefería ignorar o mirar de reojo para no incomodarse. Nacido en la pequeña localidad de Watertown, Nueva York, Peirce no surgió en la escena para provocar disturbios ni buscar el escándalo fácil, sino para imponer una superioridad artística indiscutible. En una era donde la imitación femenina se relegaba a la categoría de curiosidad de circo o broma de mal gusto, él elevó el oficio a un nivel mucho más peligroso y sofisticado, la actuación pura y dura. A diferencia de sus contemporáneos, él no necesitaba esconder sus carencias detrás del exceso de maquillaje o vestuarios estrafalarios. Su verdadero poder residía en un control técnico absoluto. Sus encarnaciones de leyendas como Bette Davis o Joan Crawford no eran simples caricaturas superficiales. Cuando interpretaba a Tallulah Bankhead o a Katharine Hepburn, no estaba haciendo una copia barata, estaba canalizando sus esencias en el escenario. Peirce no se limitaba a reproducir gestos mecánicos. Él reconstruía psicologías completas, captaba el cansancio vital tras el glamour, la amargura oculta tras la ironía y el ego frágil detrás de cada pausa dramática. Frecuentemente le bastaba con salir a escena vistiendo un sencillo y austero vestido negro para hacer su magia. Un simple cigarrillo, la forma de sostener un pañuelo, o un cambio sutil en la postura, eran suficientes para que ante los atónitos ojos del público se materializara una mujer completamente distinta. No había una transformación física aparatosa, lo que había era una convicción total e hipnótica. Y a diferencia de la mayoría, Peirce hablaba y cantaba rigurosamente en directo. Allí no existía el playback ni los trucos de estudio. Su voz mutaba de textura, cambiaba de ritmo y ganaba autoridad con una precisión casi quirúrgica que dejaba a todos sin aliento. Esa destreza sobrenatural le ganó el respeto incluso de los críticos más feroces que despreciaban el género, elevándolo a escenarios reservados exclusivamente para la élite del entretenimiento mundial. Brilló con luz propia en templos como el Coconut Grove en Los Ángeles o el legendario Persian Room del Hotel Plaza en la ciudad de Nueva York. Compartía cartel estatus y honorarios astronómicos con estrellas legítimas del cine. No era un artista meramente tolerado, era genuinamente celebrado por sus pares. Lo verdaderamente inquietante de Peirce no era lo que hacía, sino lo que revelaba sin necesidad de pronunciar una sola palabra al respecto. Sus actuaciones eran espejos crueles que exponían la abismal distancia entre la mujer pública y la privada, entre la diva adorada por las masas y la persona real atrapada en su propia imagen. Justo ahí residía la verdadera amenaza de su arte. Peirce no se burlaba de Hollywood, lo desnudaba por completo. Y quizás por esa razón su nombre no ocupa hoy el pedestal que merece. Fue demasiado preciso, demasiado inteligente y brutalmente honesto. La realidad es que Charles Peirce no se dedicaba a imitar a las grandes mujeres del cine clásico.
Lo que hizo fue demostrar cómo el propio sistema de estudios las había fabricado y convertido en personajes ficticios exactamente igual que él lo hacía en el escenario.